Pues vamos con el punto 2 de este tema, bueno, el punto 3, perdón. Vamos con el punto 3 de este tema, que es son las clases abstractas. Las clases abstractas, ¿qué son? Pues las clases abstractas son clases que, como su propio nombre indica, son tan abstractas que hay métodos que no podemos nosotros implementar, porque nos faltan que nos den información, ¿vale? Sabemos implementar parte de sus métodos, algunos de sus métodos tienen atributos, pero algunos de sus métodos son tan genéricos que no permite implementarlo, ¿vale? Su uso, su utilidad, pues se restringe casi únicamente para reutilizar código, código que sea común a varias clases, pues poderlo reutilizar. Es el caso que vimos en la introducción acerca de personal, cajero y encargado. Aquí vemos que tanto cajero como encargado pues heredan de personal, ¿vale? Y bueno, tendría sentido, tal y como lo he definido, tiene sentido cuando se prevea que de esta clase pues van a derivar varias. Nosotros estamos viendo el ejemplo anterior con la herencia, donde teníamos un producto y la fruta que heredaba de producto. Nosotros en una herencia normal pues podemos eso, tener ese caso, ¿no?, de una superclase y una subclase, ¿vale? Eso en las clases abstractas pues tampoco tiene mucha utilidad, porque para eso implementamos la clase hija con todos los atributos y métodos de la padre y ya está, ¿vale? Es decir, en las clases abstractas tienen sentido pues cuando de ellas pues vamos a heredar varias clases, ¿vale? Se suele utilizar mucho en la tipología de es un tipo de, cuando nosotros decimos de que una clase es un tipo de esta otra, ¿vale? O una clase puede tener pues varios subtipos de clase. Bueno, aquí en el ejemplo que os tenía preparado pues tenemos la clase personal. Vamos a suponer que es el personal pues de una determinada empresa, por ejemplo de un supermercado, y nosotros tenemos la clase personal, pero claro, como veis, personal es algo que es muy genérico, el personal es muy genérico, pero bueno, cualquier persona de la empresa pues tiene un nombre, tiene un DNI, tiene un identificador, tiene un sueldo base, y bueno, y nosotros pues podemos tener los métodos de getDNI, imprime datos, pero en el método getSalario nos vemos con un pequeño problema. Pues el problema es que dependiendo de qué personal sea, pues va a ganar más o va a ganar menos. Es decir, que para implementar el método getSalario, pues nosotros necesitamos que nos den más detalles acerca de qué personal estamos tratando, ¿vale? Pues bien, como nosotros no podemos implementar este método con toda esta información, pues entonces lo que hacemos es que este método decimos que es abstracto y se representa en el diagrama UML en negrita, como lo veis aquí. Bien, aquí se codifica todo, todos los datos se codificarían, y ahora la utilidad viene que cuando nosotros cojamos y definamos una subclase, por ejemplo la subclase cajero y la subclase encargado, la subclase cajero va a heredar todo lo que es de personal, ya que un cajero es un personal, y luego pues bueno, pues va a tener atributos como el turno o número de productos pues facturados, y vamos a suponer que en base a esto pues nosotros ya sí podemos calcular tener un salario, un getSalario, ¿vale? Aquí con encargado nos pasa lo mismo, tenemos el atributo de un encargado, pues posee horas extras y una categoría pues dentro del supermercado, que es string, ¿vale? Que es de tipo string. El encargado, pues dependiendo de la categoría y el número de horas extras, pues podremos implementar ese getSalario. Por lo tanto, una característica de las clases abstractas es que nosotros no podemos instanciar objetos de esta clase. ¿Por qué? Porque el objeto estaría incompleto. No se puede instanciar objetos de clases abstractas, ¿vale? Solamente podemos instanciar objetos de las clases hija, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo se haría esto en un código Java.
Bueno, otra cosa, por último, decir que para que una clase sea abstracta, con que un método sea abstracto, pues ya sería ya abstracta entera. Bien, pues vamos a implementar la Java. Nosotros tenemos personal, aquí la tengo escrito, todo lo que sería el diagrama UML, pues lo tengo ya puesto aquí. Aquí tendríamos por lo que serían los atributos, el nombre, el DNI, empleado, el sueldo base, y tendríamos aquí un constructor, que se le pasan todos los datos por parámetro, el método getDNI, que lo que hace es devolver el DNI, el método imprime datos, que lo que hace es mostrarnos los atributos por pantalla, y luego tenemos aquí el getSalario, que lo he puesto en interrogante porque no somos capaces pues de indicar qué salario tiene. Bueno, pues entonces para indicar que un método es abstracto, le ponemos punto y coma, en vez de llave lo terminamos en punto y coma y le ponemos la cláusula abstract, ¿vale? Y la clase ya tiene que ser abstracta, por lo tanto, para indicar que una clase es abstracta, pues le ponemos también la cláusula abstract, ¿vale? En el momento que hacemos esto, estamos obligando a las clases hijas a que tengan un método que se llame getSalario de esta forma y le obligamos a sobreescribirlo. La clase hija, como no sobreescribamos este método, pues no nos va a dejar compilar, nos da error. Bien, vamos a ver cómo sería la clase cajero. Aquí tendríamos la clase cajero, tendría pues los atributos sería el turno, número de productos facturados y bueno, como queremos que tenga pues todo lo que tiene un personal, pues decimos extend que hereda de personal, ¿vale? Aquí tenemos a todo lo que nosotros hemos visto en la herencia normal, pues también es aplicable a las clases abstractas, es decir, ahora aquí en el constructor pues tenemos que tener en cuenta el constructor de la clase padre, es decir, construimos un cajero, estamos construyendo un cajero, pero claro, los atributos de personal también hay que inicializarlos, ¿vale? Pues eso se hace con la cláusula super, como vimos ya en el punto anterior. En la cláusula super, bueno, tenemos que añadirle a los parámetros de cajero todos los parámetros del constructor de personal. Lo podemos copiar y pegar. Entonces, más los dos que son propios a él. Para inicializar los que son propios de personal, pues se lo pasamos por parámetros al super nombre, DNI, ID de empleado y sueldo base, ¿vale? Y bueno, y así nos quedaría pues ya no es nuestro texto, nuestra clase. Bien, y ahora fijarse que ahora nos da un nuevo error, nos da aquí un error en la clase diciendo que cajero debe de implementar los métodos abstractos heredados de personal, ¿vale? Aquí nos pone que es getSalario el que le falta, ¿vale? Bueno, si nosotros le damos a clean, pues puedo añadir los métodos que no están implementados. Aquí nos genera este método getSalario, fijarse que ya automáticamente nos pone la etiqueta override, que bueno, como nos lo genera automáticamente Eclipse, pues no va a haber error al escribir el método que vamos a sobreescribir, pero bueno, nunca está de más poner la etiqueta. Y ahora pues tenemos que programar lo que sería el getSalario. Pues no sé, pues por ejemplo el getSalario, pues dependiendo del turno, si el turno es por la noche, o si es turno 2, pues a lo mejor pues le podemos pagar una cantidad plus extra o lo que sea, ¿vale? Vamos a crear un float y salario, y ahora ese salario pues es igual a, por ejemplo, al número de productos facturados. Ponemos el sueldo base, que tenemos acceso al sueldo base porque fijarse que el sueldo base lo hemos dicho que es protegido,
Luego, como es protegido, pues podemos acceder directamente a ella. This, por ejemplo, sueldo base, más, por ejemplo, número de productos facturados. Vamos a poner por cada número de productos facturados, pues vamos a ponerle pues 5 euros por cada producto facturado. Sería un poco excesivo, ¿no? Vamos a dividirlo entre 10. ¿Vale? Dividido entre 10, podemos por el turno, por ejemplo, si determinen y multiplicado por el turno. Bueno, sería cualquier de. Y ahora return salario. ¿Vale? Pues bien. Pues así quedaría pues mi clase abstracta, mi clase ya sería concreta, realizada en base a una clase abstracta. Con encargado pues ocurre exactamente lo mismo. Encargado decimos que estén, que hereda de personal. Y bueno, y el mismo código de personal, si os dais cuenta, lo estoy reutilizando tanto en cajero como en encargado. Esta es la utilidad, una de las utilidades. Luego hay otra utilidad que consiste en el polimorfismo, que lo veremos dentro de 2 puntos, ¿vale? En el punto 5 veremos el polimorfismo, pues vamos a ver la otra utilidad que tienen las clases abstractas. Bueno, aquí de nuevo me pasa lo mismo que antes. Tengo que crearle, tener en cuenta los parámetros de la superclase, ponerle la cláusula super, todo lo que vimos en el punto anterior, pues aplicable a este. Le pasamos nombre, DNI, ID de empleado, sueldo base. Bueno, ya tendríamos mi constructor creado, y ahora pues vamos a añadir los métodos que no están implementados, que sería el getSalario. Aquí tenemos un getSalario que sería distinto al getSalario de cajero, ¿vale? Bueno, aquí igual de antes, pues podemos crear aquí un float salario igual a this sueldo base. Y bueno, y ahora pues podemos poner un switch categoría, en función de la categoría, bueno, más, por ejemplo, 10 por n de horas extra. 10 por número de horas extra. Y ahora, en función de la categoría, pues entonces, si la categoría es responsable, el responsable de la tienda, pues entonces vamos a sumar al salario más igual, vamos a suponer un suplemento de 200 euros. Podemos poner en una sola línea, si es responsable, salario de 200 euros. Si es si el encargado pues un administrativo, salario más igual a 100 euros, 100 euros. Y ahora casi, por ejemplo, jefe de sección, pues salario le vamos a incrementar pues 50 euros. Bueno, quedaría una cosa así. Y ahora pues devuelvo pues el salario. Bien, pues ya tendríamos implementadas por las 2 clases. Ahora pues vamos a ver un programa de prueba para ver cómo se utilizan los objetos pues que se heredan de estas clases. Bueno, lo primero que vamos a hacer, para que veáis, vamos a intentar crear un objeto, instanciar un objeto de la clase personal. Por ejemplo, personal P igual a new
personal. Y ahora le paso por parámetro sería el nombre, DNI, y de empleado sería, y sueldo base. Sería el nombre, por ejemplo, se va a llamar Lola Villa. El DNI, 29, 45, 47, K. El identificador, ID 0012. Y el sueldo base, que vamos a suponer que son 1.500 euros. ¿Vale? Bien, pues fijarse que esto pues da error. Lo que hemos hecho, estamos hartos de hacer siempre, pues nos da error. El error nos dice que no es personal, no es instanciable, es decir, que no puedo instanciar clase, objetos de la clase personal. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es instanciar las clases hijas. Es decir, por ejemplo, yo un personal no lo puedo instanciar porque un personal no es nada. Bueno, dentro de mi tienda, de mi empresa, un personal no es nada. Es un cajero o es un encargado. Pero un personal por personal me tiene que dar más información. Pues entonces, venga, vamos a poner a Lola Villa, la vamos a poner de cajera. O de encargado, venga. Encargado igual a new encargado, y ahora ya ponemos todos los datos de Lola Villa, y además pues le tenía que pasar el número de horas extras y la categoría. Número de horas extras, que vamos a suponer que ha echado pues 20 horas extras, y la categoría vamos a ponerla jefe de sección, me parece. Jefe sección. Esto lo suyo sería de haber hecho un tipo enumerado. Jefe sección. Para no equivocarnos. Vale, bueno, vamos a hacerlo en condiciones. Vamos a coger, nos vamos a crear un tipo enumerado, new enum. Nombre, vamos a llamar perfil. Y bueno, sería los datos es encargado. Ponemos encargado, jefe de sección, y qué más, encargado, jefe de sección y responsable. Este era responsable, administrativo y jefe de sección, ¿vale? Para que nos quede más programa más elegante. Y ahora aquí encargado, aquí la categoría, en vez de categoría, pues vamos a poner un perfil, el tipo enumerado. Aquí ponemos perfil, ¿vale? Y bueno, y ahora aquí en categoría, pues ponemos aquí responsable, administrativo y jefe de sección, ¿vale? Así, bueno, para que no, vamos a ponerlo muy bien. Ahora queda esto más elegante. Y ahora ya no me puedo confundir aquí en mi programa de prueba. Aquí ponemos perfil punto, y aquí ya jefe de sección. Así es más fácil de utilizar. Pues fijarse que con un encargado no ha habido problema a la hora de instanciarlo, y con un cajero, C igual a new cajero, vamos allá a poner Loreto, por ejemplo, 78 45 J. Ahora ponemos ID 00013, y ahora los datos del cajero, pues nos vamos aquí, y era el turno y número de productos facturados. El turno pues va a ser 1, y el número de productos facturados pues vamos a suponer que son
50. Aquí me falta algún parámetro. String, el sueldo base. A la pobre la voy a dejar sin sueldo base. 1400, vamos a poner. Vale, y aquí tenemos, bueno, para el cajero con ese sueldo base. Esto vamos a comentarlo. Y bien, bueno, y ahora pues vamos a podemos utilizar pues cualquier método de encargado, tanto de los heredados, puedo imprimir datos, que esto lo hereda de personal, ¿vale? Y puedo ver pues el salario base. Su salario es tanto por ciento punto 2 f barra e. Te voy a poner un print f. Y ahora aquí pues podemos poner el e.getSalario. Hacemos uso de getSalario. Y vamos a hacer lo mismo pues con Ana Loreto. Imprime datos. Aquí bueno, salario es 2 puntos, tanto por ciento, punto 2 f barra n punto c getSalario. Bueno, aquí me falta una comilla, vale. Vamos a ver printf. Ahora, vale, bueno, pues vamos a ver cómo resulta mi aplicación. Lo ejecuto. Como veis, pues bueno, pues me muestra los datos de personal, el nombre, el DNI, el identificador, el sueldo base y su salario. Y bueno, y con Ana Loreto pues me sucede lo mismo, el DNI, el sueldo base y bueno, y el salario, que lo calcula de una manera diferente. A lo mejor, bueno, pues podemos ponerle el mismo sueldo base a las dos. Ponemos aquí 1500 a cada una, para que veáis que se utilizan métodos distintos. El salario de Lola Villa pues 1.750 euros y el de Ana Loreto pues 1.505 euros. Que falta aquí poner el simbolito de euro. Bien, pues esto es un poco esto es lo que es una clase abstracta y cómo se utiliza, ¿vale? Luego, bueno, ya sabéis que a mí muchas veces me gusta hacer un poco de spoiler sobre de temas que vienen después. Pues bueno, pues de cara al polimorfismo, porque algunos pueden decir, bueno, os puede surgir la duda de para qué sirve tener una clase encargado o qué podemos hacer con la clase encargado. Pues bien, con la clase encargado nosotros podemos utilizarlo para asignarle un cajero o de esto, o incluso responsable. Aquí me he comido yo algo. Vale. Me he confundido el personal. Aquí vamos a poner el euro. Por ejemplo, personal. Fijarse que a mí no me deja instanciar objetos, pero en cambio yo sí puedo crear referencias. La referencia no me va a dar error. Y yo incluso pues como a ver, una vez que por ejemplo, una vez que he creado Ana Loreto, pues yo puedo asignarle a la referencia P, le puedo asignarle un objeto que sea un cajero, por ejemplo. ¿Por qué? Porque un cajero es un encargado. Y ya puedo, por ejemplo, invocar el método de imprime datos. Y yo cojo y lo ejecuto, pues el resultado es el mismo, ¿vale? Incluso puedo ver el salario. Ya, aunque es de tipo personal, pero en verdad, como yo le he asignado un cajero, pues Java sabe qué salario tiene que coger, ¿vale? Java es capaz de resolver y sabe que el salario que tiene que coger pues es el de cajero
y no el de encargado, ya que aquí le he asignado antes a un personal, le he asignado un cajero, ¿vale? Y esto es un poco el principio de polimorfismo. Pero como digo, no adelantemos acontecimientos, ¿vale? Y bueno, y lo único que tenéis que saber es que, bueno, las clases abstractas no podemos instanciar objetos, os tenéis que quedar con eso en este punto. No podemos instanciar objetos, pero lo que sí podemos es crear referencias. Este era el C y este es el C, ¿vale? Pues bueno, pues eso era todo lo que quería contar.